Jorge, nada, empecemos por el principio, si te parece. Contanos un poquito, para todos los que no te conocen, eh, tus orígenes en esto siempre anda todo lo atrás que quieras, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de generación de contenido y todas estas cuestiones, pero contanos un poquito cómo empezaste. Sí, bueno, en principio, no sé qué tan atrás. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es cómo empezó todo. Básicamente, que uno tiene esos puntos donde reconoce mirando hacia atrás dónde empezó. Yo la verdad que tengo una historia como atípica, porque básicamente mi formación es una formación distinta. Distinta y quizás muy similar a la de muchos de ustedes. Yo básicamente no ingresé a una escuela de cine, yo inicié estudiando economía. Mientras estaba estudiando economía en primer año tenía amigos que estudiaban teatro, compañeros del secundario, y fui a ver una muestra de teatro, estudiando economía. Y finalizando esta muestra, lo que me pasó es que sentí como una emoción cuando yo no tengo vínculo o no tenía vínculo con la escritura, no tenía vínculo con actividades específicamente creativas. Mi papá es contador, mi mamá era odontóloga, no estaba expuesto a este tipo de propuestas y sentí algo muy especial. Y en ese momento les pregunté a mis amigos cómo es que se estudia teatro. Entonces empecé a estudiar teatro en paralelo a mi carrera. Y en el segundo año ya pasé de profesor. Al cuarto año, en el grupo de teatro, viene un grupo del ENERC a las clases de teatro. Y ahí es que Lucrecia Martel era una de estas chicas que llega a la clase de teatro y me propone actuar en un minutometraje, en el minutometraje de tesis de uno de sus cortos. Ahí yo participo de ese corto y mientras estaba actuando me quedo empujando el carro, le pregunto cómo es que se estudia cine, porque también me parecía fascinante, y empecé a estudiar cine. Y bueno, esa es mi carrera, o sea, así inició mi carrera. Después empecé a trabajar en la industria y básicamente me formé trabajando. Me formé trabajando, estudiando también, pero el trabajo y lo random del trabajo y los distintos puntos que fui tocando a medida que experimentaba y desarrollaba, me fueron llevando a descubrir esta profesión, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué no quiero desviar, pero sí me parece interesante, no sé si a vos te pasó? Yo me acuerdo haber ido a estudiar cine a Estados Unidos, convencido de que yo quería ser director de cine, eh, hasta que tuve la primera clase de guión. Y después de la primera clase de guión dije, no, pará, acá está todo, es esto lo que yo quiero. Y recuerdo, nada, tener esa revelación ya en la facultad, convencido de que iba a hacer otra cosa. ¿En qué momento, si encontrás algún momento equivalente, te pasó eso con el desarrollo de contenido? No, a mí lo que me pasó es que yo había hecho una carrera de dirección, básicamente asistencia de dirección, como que todos queremos dirigir. Entonces en un momento uno direcciona hacia ahí, valga la redundancia, y lo que me pasó en un momento es que estaba haciendo un taller con Miguel Pérez de montaje, y en el taller vimos las tres películas del Padrino, las analizamos una atrás de la otra, y adicionalmente en ese momento estaba trabajando en el ciclo de Polosecchi de documentales, y crucé uno de los proyectos documentales que estábamos trabajando con Polosecchi con El Padrino, y ahí me cayó la ficha y me imaginé toda una serie. Entonces me puse a escribir la serie y no sé, en un mes escribí todo como la Biblia. O sea, nunca había escrito realmente, nunca me había sentado a escribir, pero tenía había visualizado todo el proyecto, ¿no? Entonces escribí como la Biblia, escribí un primer episodio, y me acuerdo que le llevo. No sabía muy bien qué hacer tampoco con eso, porque yo igual tenía como cierta iniciativa a armar proyectos y a armar dinámicas de construcción de contenido, pero no desde un lugar de guionista. En este caso empecé a ver productores y voy a ver al productor de Sebastián Borestein,
que le llevo el guión y en ese momento me dice, bueno, no sé si Sebastián va a tener tiempo de leerlo, porque la verdad que está grabando, está con muchas cosas. Yo le digo, bueno, pero ¿querés que te lo deje? ¿No te lo dejo? ¿Cómo hacemos? Me dice, bueno, déjamelo. Y fue que le dejo el material y a los 15 días me llama y me dice, mira, Sebastián te quiero conocer porque le pareció muy bueno lo que escribiste. Y ahí fue, bueno, fue que finalmente ese proyecto terminó no concretándose, pero lo interesante para mí, y es lo que yo descubrí a lo largo de mi carrera, es que un proyecto no te sirve para que salga ese proyecto, pero te sirve para interconectar otros proyectos. Entonces, seguramente yo siempre digo, nunca me sale el proyecto que quiero que salga, pero siempre lo que me pasa es que el proyecto que estoy haciendo, yo sé que va a generar un proyecto, es muy probable, el 80% de probabilidad de hoy a que el proyecto que estoy haciendo no funcione, pero sí va a funcionar otro proyecto. Y así me pasó en toda mi carrera. O sea, desde ese primer proyecto a todos los que fui estructurando después, les diría que el 80-90% de los proyectos que uno genera, algo producen, pero es muy probable que no produzcan lo que uno quiere que produzca. Y creo que, Totalmente de acuerdo. ¿no? Y creo que la habilidad que uno tiene que tener es darse cuenta de cuándo uno tiene que pivotear, cuándo uno tiene que entender que lo que generó otra cosa y escucharlo, porque a veces si uno se queda obcecado que tiene que ser el proyecto que pensó, se queda en ese proyecto y probablemente nunca Sí. salga. Bueno, yo siempre digo, porque esto es muy difícil que interiorizarlo si no te cae a vos esa ficha, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los alumnos que lo peor que uno puede hacer es obsesionarse con ese proyecto. Simplemente es hacer todo lo humanamente posible y entrar a las ventanas y puertas traseras y baúles que se abren por ese proyecto y por ese envión. Es así, y parte de la metodología mía de trabajo tiene que ver con eso. O sea, yo trabajo en capas y lo que yo propongo en principio es trabajar en capas, porque el proyecto que uno está generando es probable que ni siquiera esté maduro para ser presentado. O sea, uno lo termina y cree que está buenísimo, que está maduro, pero muchas veces deja pasar un mes y se da cuenta de todos los problemas que tiene ese proyecto, que en ese momento uno no lo veía. Entonces, y esa es parte de la creación. A veces uno espera que después de 15 días de trabajo el proyecto sea fantástico, y en general lo que pasa es totalmente lo contrario. Es la Después de 15 días fábula, de trabajo, la fábula de Rocky, ¿no? Que todos los alumnos terminan hablando, pero Rocky, Sylvester Stallone la escribió en una noche. Bueno, supongamos que sí, digamos. Es un caso en un millón. De eso me parece muy interesante. Yo tengo un amigo que es músico y estamos hablando justamente de eso. Él lo que me decía, es un músico que estudia mucho, tiene mucho conocimiento de historia de la música, y lo que me decía era que el problema de todo esto lo tiene el biógrafo de Beethoven. Y lo que me decía, que es muy interesante, me decía que el biógrafo de Beethoven, cuando empieza a generar la biografía, como Beethoven era un genio, construye este verosímil de que los genios no bocetan, no tienen bocetos. Entonces, destruyó todos los bocetos de Beethoven y generó un verosímil de una persona que tiene todo en su cabeza y que en 5 minutos lo plasma. Entonces, ese marketing, que fue buenísimo, porque construyó un genio desde una lógica que ninguno de nosotros puede crear algo en la cabeza y plasmarlo de una, empezaron digamos, la historia de la creación empezó a tener este ángulo, donde si uno no crea todo de una, está mal. Y de hecho a mí me pasa a veces que empiezo un proyecto y digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y la respuesta es paso a paso. O sea, la respuesta es, vamos haciéndolo mal y va a quedar mal al principio, pero hay una dirección intuitiva que a uno lo va llevando. Si uno pretende sentarse y estar inspirado y que la metodología sea cómo encuentro la inspiración, es muy probable que no logre, que se frustre muy rápido. Entonces, hay gente hiper talentosa que al no ver plasmado lo que quiere hacer en una primera pasada, entra en este loop de dejar proyectos, porque en esa primera pasada
no encontró lo que pensaba que iba a encontrar. Y la realidad es que el loop hay que sostenerlo y hay que sostenerlo en el tiempo. Y esto de sostener el tiempo hace a la calidad del proyecto. Y metodológicamente hay que incorporarlo. Cómo uno sostiene a lo largo de 3 años una idea, a lo largo de 15 años, a lo largo de 20 años. Yo tengo proyectos, de hecho este proyecto que les contaba, este primer proyecto que escribí, hoy yo lo estoy reescribiendo de alguna forma. Y no es el mismo proyecto, es otro proyecto que hoy tiene distintos matices. O sea, yo creo que a veces la habilidad es esto, es de volver a revisar lo que uno tiene, recauchutarlo y volverlo a sacar, reformularlo, porque de eso se trata la creación, de reformular algo que existe y volverla a tunear y tirarla a un equipo que también, como yo digo, la cascotea, porque es bueno cascotear los proyectos, porque el cascoteo no de uno, sino de otros, es el que nos tiene que hacer entender dónde están las debilidades y lograr fortalecerlos también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Jorge, contanos un poquito, que me parece interesante, no solo desde el punto de vista del programa periodístico de entretenimiento de la tarde, sino desde el punto de vista de cómo es trabajar en una corporación como es The Walt Disney Company. Contanos cómo llegaste ahí y cómo fue de alguna manera casi una década ahí adentro. Sí. Y más, a ver, perdón, tengo a mi gata que está... Sí, tranquilo. Tengo situación de gata queriendo entrar al cuarto. Disculpen. No, por favor. En principio, de la misma forma como empezó todo. Yo empecé con un proyecto. O sea, ahí es donde cuando yo les digo, todo empieza por un proyecto y ese proyecto se transforma en otro proyecto y es en otro proyecto. Yo empiezo, en un momento ya empiezo a generar sistemáticamente proyectos. Básicamente proyecto para mí es una biblia de proyecto con descripción de personajes, de mundo, conflicto. Y además, y podría tener un guión también, pero en principio la carpeta del proyecto es lo que genera que la rueda empiece a moverse. Había desarrollado una cantidad de proyectos que presenté en Discovery. En Discovery avanzamos sistemáticamente, y a raíz de varios de estos proyectos me terminan llamando de Fox. O sea, Discovery no generó nada, pero una de las personas con las que estaba trabajando en este proyecto termina en Fox. Y me dice, mira, estaría bueno, no que hagamos uno de estos proyectos, sino que la energía y la iniciativa que vos tenés en generar todos estos, la pongas ahora en este proyecto de Fox. Entonces empiezo a generar proyectos para Fox. Dentro de la dinámica de trabajo con Fox, me especializo en Fox Kids, que es el canal infantil, o sea, es uno de los canales con los que estaba trabajando. Básicamente, en esa instancia, inclusive a mí en un momento me proponen producir, yo en ese momento tampoco producía, y lo que les transmito al equipo de Fox es yo no produzco, y me dijeron, bueno, si te animás, podés producir también. Y ahí también empecé a producir. O sea, yo la verdad es que no es que solamente desarrollo contenido. Yo produzco, desarrollo contenido, tengo una visión de dirección, me embarco en los proyectos del showrunning, dirijo construcción musical. O sea, básicamente trabajo en las distintas áreas de una producción, donde el contenido, si bien el contenido es el foco, me especializo en otras áreas y no exclusivamente en el desarrollo de contenido y de guiones, sino que intervengo en las distintas áreas de la puesta en escena del proyecto. ¿Y cómo pasamos de Perdón, Fox? no te conté lo de... No te Tranquilo. conté nada. Y a raíz, en un momento, yo ya venía trabajando 3 años con Fox Kids, de empezar, de hecho con Fox Kids escribía, producía y dirigía, y Disney compra Fox Kids. Compra la señal Fox Kids para hacer un canal que se llamó Fox Kids inicialmente, pero propiedad de Disney. Después el canal pasó a llamarse Jetix, y ahora se llama Disney XD.
Cuando Disney compra Fox Kids, básicamente el equipo de Fox no se iba a cambiar de empresa y se generó una búsqueda de posiciones para hacerse cargo de la señal Fox Kids. Básicamente perdón. Perdón por el momento Tranquilo, doméstico. tranquilo. Momento doméstico es parte del Zoom. Entonces, en ese momento, yo era una de las personas que más conocía el canal, la gente de Disney no lo conocía, y me ofrecen el trabajo. Básicamente, cuando me ofrecen el trabajo, era un trabajo para el área, era para hacerme cargo del área de promociones, de promocionar los shows. Había desarrollo de narrativo publicitario y desarrollo de contenido corto. A mí me pareció muy interesante. Yo en principio lo que les digo, miren, yo estoy ahora produciendo, dirigiendo, escribiendo, la verdad es que está buenísimo lo que me ofrecen. A mí me gustaría armar contenido de formato largo. Esto no es exactamente lo que a mí me interesa, pero me parece muy interesante la propuesta de cualquier forma. Y lo que me dijeron, bueno, Disney es una empresa grande, si a vos te interesa otra cosa, tenés posibilidad también de escalar y de cambiarte y demás. Y fue tal cual. Yo ingreso en Fox Kids trabajando con Disney y después termino a los pocos años armando el área de contenido para Disney Latinoamérica. En ese momento en Disney Latinoamérica no existía el área de contenido, entonces yo fui quien creó internamente en la empresa el área de desarrollo de contenido y la llevó hasta lo que soy. Yo hace 4 años que ya no estoy en Disney, pero básicamente el startup de toda esa área, hasta básicamente las series que hay ahora al aire, producidas y creadas en Latinoamérica, las dirigí yo desde ese área. Contale un poco algunos ejemplos, solo para el que no está muy al tanto porque ya no mira el canal o no tiene hijos. ¿Qué Sí, bueno, tipo de...? quizás las más exitosas, Violeta, que fue la primera telenovela con foco a una línea juvenil que desarrollamos internamente y tuvo como un éxito internacional muy grande. Después hicimos Soy Luna, Junior Express con Topa, El Jardín de Clarilú, que es estos programas. Nosotros en Disney desarrollamos contenido preescolar, que es contenido básicamente para chicos de hasta 6 años. Live action, en general, prácticamente no desarrollamos animación. La animación como estrategia dentro de los canales de Latinoamérica, en general se la dejan a Estados Unidos y a Europa, que tienen como una industria de animación mucho más fuerte. Y después en Disney Channel, contenido para Disney Channel y para Disney XD. Fantástico. Pasemos a hablar, si querés, un poquito de la metodología que desarrollaste, que entiendo que también, como todo, es un proceso. Si podemos, casi te diría que antes del principio es, ¿en qué momento sentiste que había algo que hacer ahí, desde lo metodológico? Sí, en principio, desde que yo me hago cargo del área de contenido, primero, a mí me costaba mucho. Perdón, Jorge, una cosa que me gustaría pedirle a todos los que nos están mirando, a medida que nosotros vamos hablando, por favor, cuando tengan preguntas, las tiran al chat. No duden en ir preguntando porque en 15, 20 minutos arrancamos con las preguntas y nada, está buenísimo que lo que les surja, las inquietudes que vayan teniendo, vuélquenlas sobre el chat que lo vamos a usar y lo vamos a tratar de responder la mayoría. ¿Ok? Perdón, Jorge, ahora sí. Sí. No, en principio, en relación a mi metodología, primero les quiero pasar la información, les paso al chat del grupo un link a la página, se llama Visual Incubation. En principio es una metodología que está en constante evolución y desarrollo, no es una metodología que está terminada. Yo, a medida que aprendo, la voy actualizando y mi idea es darla y comunicarla porque me parece que es interesante, porque la armé a partir de experiencia concreta de trabajo.
ahí en la página tienen como una explicación bastante detallada. Inclusive después podemos, cuando tengamos la charla metodológica, inclusive pueden ustedes anotar preguntas y enviar sugerencias porque podemos compartirlas en la próxima llamada. Esto que vos me preguntabas en relación a cuándo comienza esta, no sé si necesidad o esta visión de crear una metodología. En principio, yo desde que empiezo a trabajar en Disney, lo que me pasaba era que tenía que explicarle a un montón de gente que era cómo trabajaba y qué era lo que yo necesitaba y qué esperaba de ellos y qué ellos podían esperar de mí. Eso es algo que parece obvio, pero en general las reglas muchas veces en una empresa, y sobre todo en una empresa que está creando un sistema de trabajo, no están claras. Entonces yo armaba PowerPoints y presentaciones donde explicaba cómo se trabajaba. Explicaba cuál era el objetivo, cuáles eran las instancias, cuáles eran los pasos, qué feedback necesitaba del CEO, qué feedback necesitaba de marketing. Básicamente, la metodología que yo construí es una metodología de trabajo profesional en una industria donde hay una necesidad comercial de generar un producto que esté avalado, no sé, que esté avalado, perdón, y que esté avalado, consensuado y de alguna forma alineado y abrazado por toda la empresa. Yo lo que veía en muchos proyectos es que en general hay temas de egos en todas las dinámicas, y cuando uno le abre el micrófono a todo el grupo y a todo el equipo, y cuando cada uno empieza como a manifestar opiniones, sumar feedback y demás, se genera como una autoría de cada una de estas áreas en relación al proyecto. Cada uno empieza a formar parte del proyecto y la voz de cada uno de ellos es interesante. Y cuando uno da este lugar, es buenísimo porque también se generan, en esto que yo decía, en estas capas de trabajo donde uno cascotea el proyecto, uno le permite a la empresa, al grupo, cascotear el proyecto. Y muchas veces este cascoteo lo fortalece un montón porque todos tienen algo que decir en un contenido. Y para presentar un proyecto en una empresa donde hay gente muy, muy heterogénea, donde está de golpe el CEO de la empresa que no se sienta a leer un guión, yo creo una forma de trabajo donde el pitch y la presentación de los proyectos tienen un componente visual muy grande, porque lo que hace falta es feedback casi de storytelling, donde uno se sienta con un chico, te puedes sentar con tu hijo o con tu hija y le contás un cuento desde el storytelling y te va a dar un feedback. Y muchas veces ese feedback está conectado con la emoción que le produce a uno la narrativa y que tiene algo de verdad. O sea, esos feedbacks son muy importantes. A veces uno no los escucha y cuando no los escucha no los incorpora, y cuando no los incorpora los contenidos quedan como endurecidos, ¿no? Porque no se flexibilizan con el feedback de los otros. A mí en un evento una persona me dice, a mí me pasa que yo no logro que mis proyectos se tomen y se hagan y demás. ¿La persona que trabaja en la compañía? No, en un evento, Okay. un evento abierto. Y yo le pregunto, ¿vos tenés hijos? Digo, pues nosotros trabajamos, por lo menos yo trabajo en la industria de contenido adolescente, infantil. Me dice, sí. Y digo, ¿y qué dicen los chicos de tus proyectos? Y me dice, los hijos son muy duros con sus opiniones. Entonces yo le digo, bueno, pero por ahí hay algo que tenés que escuchar de tus hijos que va a fortalecer tus proyectos, porque si son muy duros con tus... A mí me pasa, ahora yo, con mis hijos yo trabajo mucho desde ese lado también, ¿no? O sea, tengo la suerte de crear contenido infantil y adolescente, entonces lo comparto con mis hijos, y es verdad, los hijos son muy duros, pero solo dicen la verdad, ¿no? O sea, son muy duros y te dicen, esto es malísimo, esto no funciona. Estos diálogos me dan, hay una frase que no sé si la conoces, me da cringe, ¿no?
esta cosa es que me da vergüenza ajena, me da cringe. Entonces, un colaborador, no le diría a uno que algo que uno hizo le da vergüenza ajena, o sea, como demasiado duro, pero un hijo te lo puede decir, y la verdad que es valioso ese feedback. O sea, uno para mí tiene que estar dispuesto a correr el ego y a tomar feedback de los otros. Y eso fortalece el contenido. Si uno no corre el ego y el feedback de los otros tiene que ser que está buenísimo lo que uno hace, el desarrollo de lo que uno esté haciendo pierde un valor enorme. Y Sí, sí. metodológicamente, sí, perdón. No, sin lugar a dudas, y son proyectos que en general terminan en la nada. Porque no, eh, la naturaleza del contenido es colaborativa. Incluso si tu guión no necesita que le corrijas una coma, van a empezar a participar otros jugadores que lo van a hacer propio. Entonces Sí. es fundamental eso. Sí, y en los equipos de trabajo, primero, mi metodología es de trabajo en equipo, no es una metodología solitaria. Hay otro tipo de metodologías donde uno escribe solo en su casa y se va haciendo preguntas y demás. En mi caso es una metodología de trabajo en equipo y se basa en habilitar al grupo a que sea honesto. Y yo creo que muchas veces el problema es cuando uno arma grupos o que uno no les da la libertad para que puedan ser honestos. Otro problema es cuando uno no está dispuesto a escuchar. Entonces no tiene sentido armar grupos cuando uno no logra percibir lo que los otros le entregan. Y muchas veces hay que generar un esfuerzo muy grande para que el grupo se sienta cómodo y pueda discutir. Porque son dinámicas donde uno es el primero que tiene que decir, a mí este guión que acabamos de pasar no me cierra, me parece que tiene un montón de puntos flojos. Solamente con esa frase uno lo deja y vienen cosas que uno ni se imaginó que estaba flojo. Pero si vos no lográs generar la confianza interna en el equipo para que el equipo cascotee el proyecto se debilita. Entonces muchas veces la construcción narrativa es una construcción durísima, es un trabajo durísimo porque son cascotes al ego de uno. Y muchas veces uno cree que lo que se está haciendo es buenísimo y cuando abre el micrófono a que se cascotee el proyecto, lo que llega no está bueno. Y hay que entender por qué no está bueno. O sea, a veces no está bueno porque uno no logró, a veces, además la escritura y el armar proyectos de este tipo para empresas y para grupos de trabajo requieren de escribir algo que lo entiende el otro también, ¿no? Porque a veces uno lo escribe y si uno mismo lo dirigiera y fuera el showrunner, quizás no necesita el aval del grupo, pero también en dinámicas comerciales uno necesita que lo que se escribe sea interpretado por la mayor cantidad de gente posible de la forma que uno quiso que se interprete. Y el margen de interpretación es tan grande que ahí también hay riesgos enormes. Por eso la metodología que también yo generé se basa en iniciar el trabajo desde una propuesta visual. Yo no inicio metodológicamente desde la escritura, inicio desde el consenso visual de cómo serían estos personajes y empezamos a buscar referencias con eso, cómo sería este mundo, empezamos a buscar referencias, las discutimos, y después son esas mismas referencias las que se traspasan a distintos grupos de trabajo y permiten alinearnos. Y aún así es muy costosa desde el uso de tiempo de uno alinear en la misma visión a todos los interlocutores, no solo dentro del equipo. No, definitivamente. Casi te diría que es el desafío más grande que tenemos. Casi que cualquier comunicador. Poder asegurarse que lo que estás diciendo está siendo entendido como lo estás diciendo. Sí, ¿no? sí. Empiezan a llegar algunas preguntas, te comparto. Dale. Jorge, si te parece. Mariana Pineda nos pregunta lo siguiente. Generalmente en las metodologías ágiles que mencionás en la página, el usuario o cliente es el foco.
¿O se piensa en él para crear un producto o servicio? ¿Cómo funciona en este caso? ¿Se piensa mucho en la audiencia? ¿Nos podés contar un poco más de la experiencia de Film Andes utilizando la metodología? ¿Cómo la aplicaron? ¿En qué instancia? Bueno, primero sí, la metodología sí se basa en, o sea, se basa en básicamente en tener varios focos, ¿no? Pero uno de los focos es la audiencia y el público para el que nosotros nos estamos proponiendo desarrollar un contenido. Eso es fundamental porque muchas veces uno cree que está desarrollando para una audiencia y en realidad está desarrollando para uno mismo, y uno no es la audiencia. Entonces hay algo que yo siempre digo es, a mí me gusta, una serie que me gusta es Breaking Bad, pero yo no escribo Breaking Bad, o sea, trabajo para otra audiencia. Entonces tengo que tratar de estudiar esa audiencia, estudiar los trends, las tendencias, las series que hoy impactan, entender por qué impactan. Hay un estudio y hay una metodología de estudio puntual que uno tiene que llevar a cabo para entender esa audiencia. Eso por un lado. Y después, dentro de mi metodología, yo lo que marco es lo que llamo el objetivo de negocio o el objetivo comercial. Y sí, en el objetivo comercial está el cliente, está o el cliente, o está el comprador, o está el Instituto de Cinematografía, si es mi cliente, porque mi recurso pasa por ahí. A mí me pasó, justo también mencionaba la experiencia de Film Andes, yo desarrollo o formalizo esta metodología con un trabajo que hice con el grupo de productores de Film Andes, que fue súper interesante, porque hicimos 2 instancias, y la segunda instancia fue de 6 meses de trabajo, y básicamente ellos estaban muy focalizados en el cliente Inca como cliente, ¿no? Pero el problema que tenían era que el cliente Inca no les cubría el 100% del costo de un proyecto, y además, si se los cubría, el problema que tenían es que el proyecto moría en el Inca. Entonces, yo lo que les empecé a proponer es tener el foco del Inca y trabajar como objetivo comercial el Inca y sumar otro objetivo comercial que ellos lo buscaran. Uno de estos objetivos era un socio comercial extranjero, que podía ser un canal, que puede ser una productora inversora, que puede ser una empresa también. Y hubo una serie de casos muy interesantes donde se empezaron a sumar desde aportes del Inca por un lado a socios comerciales que se sumaban a esa dinámica. Entonces el Inca por un lado viabiliza y los socios comerciales duplican el presupuesto y les permitían escalar los proyectos en presupuesto y en envergadura, en calidad y demás. De ser un proyecto que normalmente tenía una calidad baja para cumplir con el presupuesto del Inca y quedaba en Mendoza y se emitía en un canal digital local, pasaban a ser proyectos que tenían socios internacionales y que podían comercializarse internacionalmente. Ese fue como uno de los objetivos que yo les marqué en el desarrollo. Y básicamente fue desarrollar o ayudar a desarrollar los contenidos que ellos ya tenían en proceso, agregándole estas variables, porque estas variables modifican el contenido. Digamos, en el momento que yo construyo un contenido para Disney, para Netflix, para Cartoon, para Nickelodeon, estoy modificando el contenido. O sea, no es el mismo contenido que yo me imaginé. Por eso, en general, yo no trabajo para lo que yo quiero. Hay gente que sí trabaja para lo que quiere. Hay gente que tiene la suerte de decir, bueno, la suerte o no, a mí cuando yo digo qué quiero, a mí me cuesta pensar qué quiero yo ahora. O sea, yo ya tengo como un oficio donde me cuesta mucho decir, bueno, ¿cuál es la historia que yo quiero contar? A mí me enamoran un montón de historias, me enamora lo que hago, me enamoran historias que no son mías, y me cuesta mucho pensar qué es lo que yo quisiera. O sea, y por eso también tengo bastante facilidad en entender qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere un Disney, un Netflix, y me pongo en el lugar de ese comprador o de ese network, y puedo construir para el network porque salgo de mí mismo y veo lo otro, veo lo que quiere el otro. Y ese es el ejercicio que les propongo también, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Esto es como yoga. O sea, no es que
Yo hoy les puedo contar cómo trabajo, les paso mi página. Muchos de ustedes están y deben tener conocimientos de escritura, pero esto es yoga, o sea, uno puede estar alfabetizado físicamente y hacer deporte, les pueden contar cómo es una clase de yoga, pero es un proceso y hay que hacerla y uno va descubriendo a lo largo de todo ese proceso cómo las posturas van tomando efecto y cómo a uno le sirven en su propia dinámica corporal. Esto funciona de la misma forma. Clarísimo. Pasamos a otra. El iPhone de Guadalupe pregunta, ¿siempre que se empieza a crear un contenido, se piensa primero en la tesis, en lo metafórico, digamos, o se arranca con un argumento que luego se amolda al mensaje que se quiere transmitir? No, bueno, yo lo que propongo, o sea, no hay una forma, ¿no? Yo lo que propongo es que el desarrollo de contenido puede empezar desde cualquier lugar. A mí en general, algunas dinámicas que me inspiran mucho a desarrollar contenido son lo que yo llamo las sorpresas. ¿Qué es lo que a uno le sorprende? Por ejemplo, hay una serie de Netflix que es una sitcom, pero es una sitcom, a diferencia de todas las sitcoms que uno vio, que es de dos amigas, es para chicos además, son dos amigas y una de ellas tiene cáncer. Son dos protagonistas. Y cuando comienza el primer episodio, la chica que tiene cáncer empieza con una quimioterapia, y además es una sitcom, le estoy contando algo que piensen cómo no sé cómo le suman humor, pero bueno, lo hicieron. Y la mejor amiga, cuando ella empieza la quimioterapia y que pierde el pelo, se rapa para estar tan pelada como su amiga, en señal de afecto y de querer acompañarla. Esa inspiración, la creadora de esa sitcom la tomó de una nota de prensa. Entonces, ¿y por qué? Porque esa acción fue real y esa acción la emocionó y esa acción la inspiró a contar algo. Entonces, ¿de dónde empezó esa historia? De dos amigas adolescentes que tuvieron este conflicto y que generaron esto. Ahora, ¿cómo se construye toda la historia? No lo sabemos. Y ahí son capas de trabajo que van escalando, pero a veces yo lo que hago es eso, ¿hay algo que a mí me conmueve, a mí o a otro? A veces, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un proyecto donde uno de mis hijos cuando era muy chico me dice, nos metimos en una cuenta de un amigo, no sé si creo que era Twitter en ese momento, y entre todos usando la misma cuenta les generamos una cantidad de likes y de seguidores en un día, 1000 seguidores en un día, entrando y haciendo cualquier cosa entre todos. Digamos. Entonces, bueno, a mí eso me inspiró a contar una historia. Porque a mí me pareció que a mí me sorprendió eso que me dijo, y a él lo había sorprendido, porque me lo contó. Entonces, muchas veces las cosas que a uno les cuenta, o sea, un cuento chino, la película hay infinidad de ejemplos, ¿no? Pero a mí me pasa que muchas veces esa es una motivación súper importante. A veces, y es un inicio de historia, la historia puede empezar de cualquier lado, pero no sabemos cuál es la historia. Entonces la dejamos plasmada y es una capa de la primera construcción. A veces eso puede como volver en un año o dos. O sea, estas son historias a veces que yo como las registro, intento ver hasta dónde llego y las dejo. ¿Por qué? Porque hay un punto donde uno se siente como frente a una pared también, y de la historia llegó hasta ahí y le falta. A veces le falta personajes, investigación. Entonces, y en otras situaciones uno inicia por otro lado, inicia por un personaje. ¿Por qué? Es un personaje que le genera algo atípico, le genera algo distinto, y cree que ese personaje, una persona que puede tener una fobia. Yo, por ejemplo, en un momento me llamó mucho la atención una chica que tenía una fobia que se llama agorafobia. No sé si la conocen, es una fobia
básicamente a los espacios abiertos, pero terminás no saliendo de tu casa. Y era una chica que con esa fobia había desarrollado en su casa todo un sistema de grabación de audio y cantaba y hacía videos por streaming con una voz espectacular, toda tuneada desde su casa. Y que me pareció algo increíble. Ahora no hice nada con eso, pero sí me parece que hay algo buenísimo, hay un personaje buenísimo, que no sé cómo sigue la historia, no sé, pero solo eso a mí me llama la atención y me parece interesante. Y es un personaje y una situación. A veces puede ser solo un personaje, o a veces puede ser una hipótesis, y a veces puede ser lo que yo llamo una necesidad comercial. Por ejemplo, nosotros cuando en Disney desarrollamos Violeta, Violeta termina siendo un éxito y se transforma en que la necesidad comercial es generar formatos de ese tipo. Entonces uno empieza a desarrollar un contenido con una necesidad comercial, que es, hay que desarrollar formatos de este tipo, el formato que se desarrolle tiene que ser distinto al que ya se desarrolló, que es otro de los objetivos. Entonces uno empieza ya a desarrollar con parámetros, que es otro ejercicio también. Entonces la inspiración muchas veces está cruzada con las necesidades que define, en este caso, la empresa. Y que lleva tiempo, no está muy claro. A mí me pasó, por ejemplo, en un momento que me habían propuesto, se había propuesto reemplazar un formato de Disney Channel que se llamaba el Zapping Zone. Y estuve trabajando en un montón de opciones, ninguna funcionaba. Y en un momento, un productor con el que trabajaba viene y me dice, yo creo que los pijamas party están súper de moda, hay que hacer algo. Y quedó ahí el comentario. De nuevo, ¿no? Lo que nos sorprende, los pijamas party están de moda. Y eso quedó. Y después, trabajando en este formato de entretenimiento, en un momento les digo, ¿qué les parece si no desarrollamos un formato que sea un juego, que es un juego de pijama party, un juego tematizado de pijama party? Al CEO mucho no le interesó, pero al resto le interesó. Pero bueno, esto también está bueno por el tema del disenso. Y yo dije, bueno, hagamos una cosa, yo empiezo a trabajar en el formato, después te lo presento, y si no te gusta lo tiramos, digo, pero no descartemos la idea, porque es una idea, a mí me parece que hay algo, vamos explorándola. Y yo también ahora también me quedo con esto, ¿no? De decir, bueno, sigamos explorando la idea, no nos quedemos simplemente con un no o con un puede ser. Porque a mí me pasó con otros proyectos, un proyecto que he empezado a desarrollar con Topa, que en un momento no funcionaba el proyecto. Y tuve que hacer la otra situación de seguir a decirle, mira, la verdad que no funciona. Le dimos, lo cajoteó. La verdad que el proyecto no funciona por esto no funciona. Y el CEO me dice, bueno, pero a mí me gusta el proyecto. Y yo digo, no va a funcionar. A mí también me gustaba, pero le dimos con todo el equipo y no le encontramos la vuelta. A veces hay que tener también un poco entre comillas, digo, el valor de decir este tipo de cosas, porque si uno se embarca en lo que yo llamo Fitzcarraldo, no sé si vieron la película Fitzcarraldo, si no la vieron se la súper recomiendo, pero Fitzcarraldo, bueno, se las voy a spoilear a los que no la vieron. Fitzcarraldo en un momento está en un barco y tiene que cruzar, llega en un barco navegando por el Amazonas y el río no puede seguir el río. El río tiene una montaña y del otro lado sigue el río. Pero el río como que está como obstaculizado por esa montaña. Y todos dicen, bueno, nos volvemos. Y Fitzcarraldo dice, no, vamos a agarrar el barco y lo vamos a subir por la montaña y lo vamos a bajar desde el otro lado, ¿no? Y bueno, no le sale muy bien la cuestión. A veces uno genera ese tipo de cuestiones y avanza. También hay que saber cuándo frenar el proyecto y cuándo no subir la montaña. Sí, lo que pasa es que a veces uno invierte tanto tiempo en estas dinámicas de construcción de contenido que la verdad que bajar un proyecto es doloroso también, ¿no? Pero los proyectos son como hijos. Uno como que los quiere, los construye,
aparte los construye y los alimenta por mucho más de 9 meses muchas veces. Entonces es muy difícil dejar un proyecto. Y Totalmente. a veces es mejor dejarlo cuando uno ve que el proyecto no avanzó, pero sí haciendo todo el esfuerzo de descartar todas las opciones y trabajar con gente que lo cascotee y que lo ponga a prueba, ¿no? Totalmente, Sobre todo. totalmente. A ver, ahí se están animando y vienen así como una seguidilla de preguntas. Acá Mariano nos pregunta, ¿cuándo hablas que iniciás desde el concepto visual, te referís específicamente al diseño de personajes, a la imagen? O sea, ¿se podría trabajar con un ilustrador y luego de ahí construir el desarrollo argumental en escritura? Sí, sí. Sí, yo de hecho empecé, o sea, la metodología que yo inicié, lo que pasa es que tenemos que entrar más en la metodología, no sé cuánto quieren que avance con Yo eso. te diría que los dejes con las ganas, Jorge, para que lo vean en la clase, porque aparte tenemos muchas más preguntas, que obviamente no sé si llegamos, bueno, tampoco son tantas, pero tenemos varias, y no sé si vamos a llegar con el tiempo. Nada, un poquito, muy poquito, para ver si logramos contestarle la pregunta a Mariano. ¿Qué implica, no? Porque cuando uno, es verdad, yo entiendo la pregunta que hace Mariano desde el sentido de que a nosotros nos enseñan que el desarrollo del contenido se hace con papel. Y si no es papel, es con la pantalla en blanco de la computadora y un teclado. Sí. Entonces, cuando vos propones una metodología de desarrollo visual, digo, bueno, ¿qué significa eso? En principio, en relación a la pregunta de si uno puede trabajar con un ilustrador, sí, yo de hecho, igual hay una herramienta que para mí es inicialmente fantástica, que hasta hace muy poco era súper complicado y en los últimos 5 años se sofisticó muchísimo, que es Google. Básicamente el buscador de Google de imágenes es espectacular. Y nos da como la posibilidad de, antes del ilustrador, hacer toda una investigación de nuestro lado súper, súper profunda. Hay como muchas dinámicas de posibilidades. Y sin llegar al ilustrador, hay muchos proyectos que yo ya no uso el ilustrador porque solo con Google uno llega a tener una cantidad de referencias tan profunda y tan interesante que el ilustrador funcionaría si uno ya quiere como llegar a algo mucho más preciso, ya hasta para brifear. De hecho, en la dinámica mía con Disney yo empecé a hacía las búsquedas en Google y después de hacerlas, como uno construye mundos a partir de mezclar mundos o personajes, sí contrataba un ilustrador y el ilustrador bocetaba. En el caso de Soy Luna, de hecho yo todavía tengo los bocetos del startup, en el caso de Topa también, del proyecto de Junior Express. Y fueron muy útiles también para alinear, ¿no? Sí, el ilustrador es fantástico. Les puedo mostrar cómo funciona, no sé si es mostrarles ahora, pero yo también trabajo en una especie de board, un Compartinos. tablero. Sí, yo trabajo en un tablero, ahora les voy a mostrar un tablero, a ver, no sé si se está viendo. Sí, perfecto. Bueno, este es un tablero digital, un poco lo que me permite este tablero y tiene que ver un poco con la metodología de trabajo es que, supónganse, o sea, puedo generar, insertar imágenes y demás, pero les doy un ejemplo. Acá uno entra al buscador de Google y, por ejemplo, si nosotros vamos con un personaje, no sé, eh, algo, Bernabé, que a vos te parezca interesante buscar. Un vampiro adolescente. Sí, sí, este vampiro. Aparte, lo interesante es, hagamos una cosa,
todavía más preciso te permite ser Google. Es vampiro, adolescente, ridículo, ¿no? Veamos, porque a veces te da como cierta precisión, ¿no? Donde uno dice, bueno, quiero... entonces uno va seleccionando, ¿no? Las posibilidades, porque queremos hacer una parodia, todavía le damos un toque más a esto, ¿no? Una parodia de vampiro adolescente ridículo. Y empezamos a ver qué sale, ¿no? Nos salen memes, Me mata nos que salen... aparece Crepúsculo por todos lados. Sí, pero acá también lo que pasa es, estamos haciendo foco en el absurdo y en el ridículo de cómo podría ser Totalmente. una comedia de este tipo, ¿no? Entonces acá se seleccionan, vean que acá empiezan, esta herramienta me permite como traer las imágenes y las imágenes se empiezan a ordenar, ¿no? Entonces entonces a medida que ordenamos las imágenes, nos empezamos a preguntar por dónde pasa el ridículo, qué situación podría ser, series que pueden ser o no de referencia. También una cosa que yo hago bastante es empiezo a buscar sobre el tema. De golpe sale esta que no suma. Y entonces uno, a partir de esto, empieza como a explorar. Sí, me parece que queda claro conceptualmente de qué estamos hablando. Igualmente, chicos, nada, la metodología es parte de lo que vamos a ver en el curso y lógicamente tenemos asignadas varias horas para eso. No es el momento, pero dicho eso, a ver, Jorge, si querés dejar de compartir, te voy haciendo un par Dale. de preguntas más. Dale, igual para cerrar este concepto, hay algo que Sí, me parece interesante, es que acá ya tenemos un concepto, y solamente con este juego, que después puede funcionar o no puede funcionar, pero es, ¿qué tal si hacemos una serie de vampiros adolescentes de humor? ¿Cómo trabajamos el tema con el humor? ¿Puede haber un concepto? ¿Para qué canal sería? ¿Con qué formato? ¿Hacia dónde lo llevamos? ¿Qué nos inspiran estas imágenes? Por ejemplo, acá hay una chica que tiene un piercing, un vampiro con un piercing acá, que no sé si la ven en la foto. ¿Cómo funcionaría el piercing en el caso de los vampiros? Nos empezamos a hacer preguntas que en el brainstorming general van construyendo o un personaje, o un mundo, o un concepto, y esta es como la primera capa de trabajo. ¿Sí? te pregunto acá una pregunta que me hace Noé Escobar, que ni lenta ni perezosa, y entiendo por qué lo pregunta, pero dice, bueno, ¿cómo sabes qué quiere el cliente? En este caso, las plataformas. Lo sabés primero, uno tiene que investigar, ¿no? O sea, es complicada el saber. Hay algo que tiene que ver con esto que yo les decía al inicio de la charla, que es, muchas veces uno hace un proyecto para que ese proyecto no salga y para que salga otro. No es que uno lo hace para que salga otro, pero la realidad es que uno hace un proyecto que tiene una construcción interesante, la misma plataforma o al mismo cliente le va a decir a uno, mira, esto la verdad que está muy bueno, ya lo tenemos. Entonces uno empieza a generar a partir de eso criterios y dinámicas de búsqueda y metodología. Por ejemplo, uno tiene que estudiar qué hay en el mercado, uno tiene que estar actualizado, seguir publicaciones y revistas especializadas en el formato que uno esté habituado a trabajar. Y tiene que estar actualizado, porque creo que el problema es llevarle a un canal algo que ya esté haciendo. Ese es como el problema más grande que uno tiene en esto. Y para saberlo, básicamente hay que investigar y hay que estar siguiendo de alguna forma las noticias de medios y hablando con gente también que esté haciendo proyectos o buscando y googleando, ¿no? A mí me parece que la mejor herramienta es la búsqueda en medios especializados, que ahora hay muchísima información.
Excelente. Y acá por otro lado nos pregunta Sol Buscaglia, ¿qué opinas de plataformas como Film Market Hub como red social profesional para hacer conocer un proyecto? No tengo muy claro. No, Perfecto. no sé si vos tenés información en ese sentido. Pero... Mira, Film Market Hub es... la realidad es que yo no conozco Sol ahí, la tomo yo si les parece. Eh, la realidad es que no conozco una red social o una plataforma que no sea un concurso, ¿sí? Que no sea un concurso en el cual escuche historias de éxito a la hora de presentar proyectos. Me parece que la dinámica de los proyectos no funciona así en general. Si no, sería más fácil, tal vez. Y que hay mucho, como dice Jorge, de investigar, de llegar, de conocer, de preguntar, y digamos, hay una maleza que hay que atravesar, eh, que, que está en algún punto diseñada. Esto ya es una opinión, ¿no? Digamos, eh, entre tu proyecto y un comprador hay a veces un ejército de personas o un ejército o una pared que pareciera impenetrable, y que hay algo, yo me lo tomo así al menos, a lo mejor me sirve pensarlo de esa manera, que bueno, que mi trabajo es tener el proyecto correcto y creer lo suficiente en el proyecto como para derrumbar esa pared y para atravesar esa maleza. Entonces, los hachazos o los martillazos contra la pared de a poco van abriendo los espacios de luz y va apareciendo la gente correcta para, para pimponear o para generar los proyectos sucesivos que van a ser los que te terminen abriendo esa puerta. Entonces, no podés evitar, en mi experiencia, digamos, y de la gente que yo conozco que se dedica a esto, no, no se puede evitar el parto de la colocación del proyecto, digamos. Y las plataformas que en teoría venden esa facilidad, eh, bueno, no conozco a ningún profesional que haya salido de ahí o que pueda testificar de que eso es un camino viable o factible, lo cual no significa que no lo sea. Simplemente digo, yo no lo conozco a esa persona. No, sí, yo lo que estoy ahora probando es que yo también hago como ciertas investigaciones en las que yo mismo financio la investigación y el desarrollo, y estoy haciendo un proyecto en Wattpad. Wattpad es una plataforma de escritura que te permite generar novelas digitales que vas publicando un capítulo por semana o cuando lo quieras publicar. Y lo que hice es que sumé al equipo a una escritora de Wattpad. Yo tenía un proyecto que era televisivo y lo que hice fue como proponerle que lo escriba en formato novela, y lo estamos trabajando, y básicamente de Wattpad, sí, por cantidad de lectores, y tenés como métrica en tiempo real de tus publicaciones y comentarios de lectores, y eso te permite como ajustar el contenido a medida que lo haces, y además te permite picharlo en paralelo a canales o a networks de televisión mientras lo estás construyendo. Me parece que lo más cerca de una plataforma que te exponga contenido digital es esa, que yo estoy, ¿no? Pero uno tiene que tener como la inquietud de escribir una novela en lugar de escribir un formato televisivo que tiene otro esquema, ¿no? Está clarísimo. Si te parece, vamos a hacer una última pregunta y vamos empezando a cerrar el encuentro de hoy. Acá la pregunta es la siguiente. ¿Qué le recomendaría Jorge a alguien que quiere entrar en el mundo del contenido, ¿no? Atado de esto que estamos hablando de Film Market Hub y de su historia personal de haber venido a estudiar economía? Alguien que quiera entrar o dar un timonazo a su carrera, que tenés cierto afecto por esa persona y estás comiendo con él, ¿qué le decís si te pregunta esto?
¿Me repetís la pregunta? Claro, digamos, alguien que no necesariamente viene del mundo del contenido y que está pensando seriamente en tirarse de cabeza, vamos, ¿qué le recomendarías No, para que? bueno. Mira, quizás la primera recomendación sería lo que hice yo, que haga un proyecto, ¿no? O sea, creo que la única forma de ver si uno se siente cómodo en la generación de contenidos es hacer el proyecto y estar abierto a ajustarlo y cambiarlo y a recibir feedback de otros que te alimenten ese proyecto. Me parece que, y el resultado de ese proyecto te va a poner en contacto con otras cuestiones y otras dinámicas, que en algún momento te van a llevar a algo que no te vas a dar cuenta hasta que hiciste todo el recorrido. Pero para mí todo empieza con un proyecto. Desde el mismísimo inicio de qué profesión uno elige hasta qué propuesta le hace a un compañero de estudio. Los proyectos son los que abren camino al andar. Y después hay un libro que a mí me pareció muy interesante, que lo conocí muchos años después, que se llama, en inglés creo que es The Click Moment, y en español, existe en español, se llama El Momento Exacto. Y es buenísimo ese libro porque un poco lo que narra, hace como estudios de distintas empresas y cómo esas empresas llegaron a descubrir, desde empresas como Google hasta la empresa que hizo el Hotel del Hielo, creo que es en Finlandia, y cuenta cómo llegaron a eso, y no llegaron directamente. O sea, rápidamente, para los que no conocen la historia de Google, ellos desarrollaron un software que indexaba información en la web para vendérselo a Yahoo, y querían vendérselo por $1 millón. Terminan, mientras estudiaban en Stanford, y en teoría era parte de recuperar un poco el dinero que habían invertido en su educación. Y lo que terminó pasando es que cuando empiezan a negociar con Yahoo, llegan a $800.000, está el contrato para ser firmado, para que les compren el indexador de Google, o el que fue después el indexador de Google, y en el momento que van a firmar, el CEO de Yahoo dice: ¿para qué queremos comprar un indexador por $800.000 si los buscadores no son negocio? Nosotros tenemos este buscador, no ganamos un peso con esto, vamos a invertir además $800.000. Se canceló la compra y ellos se quedaron con un software y dijeron: ¿qué hacemos con esto? O sea, entonces, y todo empezó con un proyecto, y el proyecto no era hacer Google, el proyecto era otra cosa. Entonces, un poco lo que cuenta y lo que explica este libro es que uno tiene que hacer proyectos y aprender a recalcular a medida que estos proyectos no funcionan como esperamos. Y el desarrollo de proyectos de contenido funciona de la misma forma. Y de hecho, cuando uno escribe, hay una palabra muy interesante que se llama plotting en inglés. El plotting es a lo que uno se refiere con generar la trama. Y plotting, en realidad, viene de la navegación. Cuando uno navega, lo que tiene la navegación marítima es que uno no puede nunca navegar en línea recta, por las corrientes, por los vientos. Uno navega, uno traza un recorrido y el recorrido va esquivando un montón de obstáculos, mareas, corrientes, boyas, profundidad del río, del mar, y eso nos genera que el trayecto no sea directo, sino que el trayecto sea un trayecto de línea de puntos irregular. Y eso tiene que ver con la vida, con la navegación y con la escritura. Entonces, y uno tiene que estar preparado para esta irregularidad y estar escuchándola para tomar decisiones. Si ustedes desarrollan esta habilidad, el primer proyecto es muy valioso para entender si es por acá o por otro lado. Pero tienen que desarrollar esta habilidad, estar atentos y recalcular en base a eso, ¿no? Está buenísimo. Y una última muy concreta. Fabricio nos pregunta: ¿hacer un proyecto se refiere a la Biblia solamente o también el guión terminado de ese proyecto? En principio, si es para televisión,
la Biblia del proyecto para mí es como el inicio de todo. No trabajaría en el guión. Porque básicamente los ejecutivos de canal o los pitch que uno hace y las presentaciones inician discutiendo la Biblia. En algún momento, si la Biblia pasa por varios filtros, piden el guión. Y si uno tiene el tiempo de desarrollar el guión, está bueno también desarrollarlo, porque el guión también fortalece la Biblia o nos muestra hasta dónde la Biblia funciona o no funciona. Pero para iniciar un proyecto, la carpeta de proyecto, inclusive una carpeta de proyecto sintética, sin llegar a una Biblia súper extendida, es suficiente. Yo creo que a vos te pasé, Bernabé, la Biblia de Stranger Things, que está buenísima, o sea, no No, sé, no me la pero compartiste, pero ahora me diste esa ganas. te la voy a pasar para que la compartas con el grupo, es fantástica, porque ahí te das cuenta cómo empieza un proyecto. Y no empezó ahí el proyecto, porque la Biblia tiene una construcción muy interesante, y lo que tiene es algo como que te pone en la cabeza de los creadores del formato, y te explica por qué ese formato ellos creen que va a funcionar, y te van seteando en la historia. Y la verdad es súper interesante, porque está bien hecha, es clara, no es pretenciosa, y básicamente es una forma de encarar una historia para contarle a otro, ¿no? Y para involucrar a otro cuando la lee. Buenísimo. Te tomamos el compromiso de compartir la Biblia. Buenísimo. Bernardo, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. No, no sé si te gustaría hablar con los chicos, darle un cierre a la charla. No, simplemente agradecerle de vuelta a Jorge la charla, y agradecerte de vuelta a vos, Bernabé, por nada, llevar a cabo la entrevista. Yo me quedaría escuchándolos. Sé que nada, todos tenemos cosas para hacer, y como decís vos, mejor dejarlos con ganas de seguir viendo el próximo capítulo, ¿no? Totalmente. No sé si querés comentar un poco la charla que viene, que creo que también es súper interesante, sobre el tema de contenido generado por usuarios y eso. Sin duda, sí. En 2 semanas vamos a estar con Bárbara Faktorovich, una de las fundadoras de Masses, que es básicamente una aplicación para hacer casting colaborativo y generar contenido, digamos, plantear propuestas para que la gente pueda generar el propio contenido que luego tendrá un uso comercial, ¿no? Digamos, contenido generado por usuario con fines específicos, ¿no? Ya sea de negocio o narrativos. De hecho, con ese sistema se filmó la película En Cuarentena Argentina, Murciélago, si no me equivoco. Y nada, fue muy interesante todo el proyecto y me parece que va a ser valioso que lo entiendan. Así que bueno. Bueno, muchas gracias de vuelta a todos. Vamos a compartir esto en nuestro canal de YouTube, y muchas gracias de vuelta a Jorge y a Bernabé. Y bueno, esperamos vernos en la próxima charla, y a los que les interese en el curso, que bueno, en la página de la escuela van a encontrar más información. Jorge, gracias por estar. Bernardo, gracias por ser el anfitrión. Y gracias a todos los que vinieron. Sí, Hasta gracias luego, a todos buenas por el noches. interés. Muchas gracias. Y bueno, después si quieren anotar las preguntas, me parece que estaría buenísimo empezar la clase que hagamos con preguntas, porque veo que quedaron muchas colgadas, y estaría bueno retomarlo también. Así que bueno, muchas gracias por el interés también. Bueno, un abrazo, buenas noches, chau, chau. Adiós. Hasta luego, gracias.